por varias cuestiones que nos ocupan, entre ellas el 25º aniversario de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, pero no solo, Cristo Negrín, muy buenos días, de este asunto. Así es, Marta. Buenos días, Canarias. Las dos universidades públicas canarias acogen a más de 45.000 alumnos y alumnas. La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria son el núcleo central del conocimiento e investigación. El próximo curso académico contarán al menos con 2 nuevas titulaciones que pretenden dar respuesta a la demanda del mercado laboral y gestión del conocimiento. Hoy vamos a repasar brevemente la historia y los retos de estas dos instituciones públicas. Los orígenes de la educación universitaria en Canarias se sitúan en La Laguna en 1701, pero fue en 1792 cuando un Real Decreto de Carlos IV ordena la primera universidad literaria del archipiélago. Hay que retroceder hasta 1853 para ver en Gran Canaria la creación de la Escuela Normal de Instrucción Primaria. La primera vez que aparece el término de universidad en esta isla lo hace en 1979 con la Universidad Politécnica. 10 años más tarde, el Parlamento de Canarias aprobaba la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ambas instituciones abordan ahora un futuro con muchos retos. Canarias particularmente tiene grandes retos, tiene retos de sostenibilidad, de igualdad, de justicia social. Un tema muy importante, la cultura de la paz, ¿no? Esto de saber llegar a consenso. Las dos universidades, las universidades públicas canarias, que es donde se genera el conocimiento de Canarias, son los únicos instrumentos que tiene realmente esta sociedad para acceder a esa economía innovadora. El territorio fragmentado hace que la universidad pública se encuentre en las islas no capitalinas, con escuelas en La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Y también la Universidad Nacional de Educación a Distancia como servicio público está presente en 7 de las 8 islas. Siguiendo con la apertura académica, el próximo curso las dos universidades contarán con al menos 2 nuevas titulaciones. La Universidad de La Laguna está haciendo una apuesta muy decidida por adaptarse a esas nuevas necesidades y de hecho para el próximo curso vamos a tener un nuevo grado que es de nutrición y dietética. El elemento que sí que ya empieza este año en nuestra universidad, que es todo lo relacionado con el manejo de datos masivos, que está básicamente dominando nuestras vidas. Actualmente las dos universidades acogen a casi 50.000 alumnos y alumnas, una institución que debe adaptarse a los cambios sociales, gestionar el conocimiento y fomentar la investigación. Después de ver cuáles son los objetivos que se plantean las dos universidades públicas en las islas, hoy nos vamos a centrar en un centro que este año cumple sus bodas de plata. Hace 25 años que se creó la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Y aunque los estudios de magisterio se remontan a finales del siglo XIX, lo cierto es que la fusión de los estudios de pedagogía y magisterio tuvo lugar en el año 95. A continuación vamos a ver un reportaje sobre la evolución de este centro y qué retos se plantea para el futuro. Se cumplen 25 años de la Facultad de Educación, sin embargo sus estudios se sitúan en la historia de la Universidad de La Laguna a finales del siglo XIX con la creación de la Escuela de Magisterio. La Facultad de Filosofía y Pedagogía surge en los años 70 del siglo pasado, pero no es hasta el año 95 cuando los destinos de estas titulaciones se unen como centro superior y que marcará la creación de la Facultad de Educación. Víctor, tú fuiste el primer decano, el decano comisario que organizó esta facultad. ¿Qué recuerdas de ese proceso constituyente? Bueno, fue un proyecto a su vez complejo, pero ilusionante también. Complejo porque el Centro Superior de Educación, que así fue como se denominó al principio, era el resultado, o fue el resultado de la unión de 3 centros que estaban trabajando de manera autónoma en ese momento, pero era un reto ilusionante, como decía al principio, porque se trataba de buscar un espacio en el que confluyeran todas aquellas titulaciones que tenían que ver con la educación. Plácido, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, me gustaría conocer con qué facultad te has encontrado, con qué facultad de educación te has encontrado en el momento presente. Bueno, pues yo me he encontrado con una facultad con un profesorado muy implicado en su trabajo. Queremos un edificio, queremos más profesores, queremos menos número de alumnos, porque tampoco la sociedad canaria puede recibir todos los años cientos de maestros o cientos de maestras.
La facultad acoge a 2.200 alumnas y alumnos, la mayoría son mujeres que poco a poco van reivindicando su espacio en la educación y en la promoción. Poco a poco yo creo que nos hemos ido incorporando, que hemos ido avanzando, que hemos ido trabajando también duramente y sacrificando a veces cosas de la vida personal para hacer carrera profesional en la docencia universitaria. Creo que en la educación estamos las mujeres pues haciéndonos cada vez más visibles, ¿no? Visibles en gestión, en investigación, en innovación. Comentabas antes en las cátedras, ¿no? Cada vez también son más las que acceden a las cátedras, ya no hay tantos catedráticos, hay catedráticos por supuesto, pero también hay más catedráticas. Siempre me ha gustado estar ayudando a mis primos, a mis compañeros de clase, intentar ayudar a los que les costaba un poquito más, por ejemplo, la lengua, que me encanta. Decidí hacer el grado de pedagogía pues para abrir un poquito lo que es la rama educativa, ver que la pedagogía es una rama multidisciplinar. Desde pequeña tenía muy claro que mi interés era la docencia porque quería ayudar a las personas a desarrollarse. Para que pudieran lograr llegar a esas expectativas que te pedían los profesores, porque en mi época no te ayudaban mucho, sino seguían los libros y ya está. Que toca muchas disciplinas, que toca mucho colectivo, que se puede abrir también a lo no formal, a esa escuela que no está encerrada dentro de 4 paredes. Y pues veía a mis maestros y dije, esta es la forma, y como me ayudaron, pues desde pequeña lo tuve muy claro que era mi vocación y quería ayudar a la evolución y al cambio de los demás. Cambios en la forma de enseñar, pero también en la de aprender. El Museo de la Educación es un aula convertida en una máquina del tiempo. Nos sirve también como aula para ver qué materiales se estudiaban, cómo se estudiaba, cuál era la organización. Nos sirve como estudio para muchos profesores. A lo largo de su historia, muchos profesionales han contribuido a forjar la facultad. Un ejemplo es Javier Marrero. Yo soy un profesor más de la casa. Hemos trabajado mucho, seguimos trabajando mucho en la misma dirección, pues para convertir lo que fue un proyecto en el que muy poca gente creía en su momento, en una facultad sólida como el tiempo y la realidad lo viene constatando, ¿no? Es que si no hay maestros y maestras, no hay médicos, no hay farmacéuticos, no hay ingenieros. La educación es la base de todo. Sin educación no hay, ¿no? Son desde las escuelas donde formamos a las personas. En estos 25 años, con perspectiva, creo que sí hemos avanzado. Hemos avanzado y la Facultad de Educación tiene mucho futuro. Un aulario común y un edificio departamental que realmente pudiera hacer que el profesorado se pudiera ver las caras, pudiera compartir espacios. Estamos en la puerta de una nueva reforma de la formación de maestros. Y esto siempre crea tensión, ¿no? Porque supone configurar un nuevo territorio. Bueno, un resumen de estos 25 años de la Facultad de Educación, que son muchos más, muchos retos tienen de futuro, pero sobre todo un arduo trabajo, Marta, que durante todo este tiempo han hecho posible y visible esta Facultad de Educación. Si te parece, tenemos aquí a 2 de sus protagonistas, porque es un macrocentro de la Universidad de La Laguna. Tenemos con nosotros a Plácido Basso, actual decano de la Facultad de Educación. Buenos días. Buenos días y bienvenido. Y también tenemos a María Dolores Baena, exdecana de la Facultad de Educación. Exacto. Buenos días a los dos. Buenos días. Estamos hablando de una Facultad de Educación que cumple 25 años y tanto Dolores como Plácido han estado asintiendo, diciendo, es verdad, costó mucho arrancar este proyecto, ¿verdad, Plácido? Costó mucho porque había 2 agentes diferentes. Éramos dos facultades, una escuela y una facultad, que veíamos la educación de manera diferente. Yo siempre digo que nos benefició ese mestizaje. Yo creo que somos una facultad mestiza en la que hemos aprendido a convivir, esa manera de vernos de manera diferente a lo largo de estos años ha cuajado, y lo que al principio alguien podría decir que era un matrimonio de conveniencia se ha convertido en un amor a primera vista. Claro, porque al final el objetivo es el mismo, ¿no? La educación por encima de todo y la mejora de los profesionales que van a impartir esa educación, ¿no, señora Baena?
Claro, es que tenía todo el sentido, incluso nosotros podríamos decir que nos adelantamos a la fusión que ha habido en otras facultades, ¿no? Porque como saben se han reducido el número de facultades porque se han fusionado lo que eran, o sea, facultad de ciencias, incluyen todos los títulos, etcétera. Y en aquel momento parecía que todos los títulos relacionados con la formación del profesorado y con la pedagogía, porque los expertos en educación, pues tenía sentido que estuvieran en un mismo centro, en una misma facultad y trabajar en la misma línea. Sobre todo, otra de las cosas que es importante destacar, yo siempre hablando con esa perspectiva de género, Marta, una facultad meramente femenina. Afortunadamente, la visibilidad de las mujeres a nivel profesional se sigue viendo, se está viendo cada vez con más fuerza. Sí. Este proceso es lento en general, en la universidad y en la educación en particular. En educación, en todos los tramos educativos, enseñanza obligatoria, no obligatoria, universitaria. Tenemos un número, mucho más número de mujeres que de hombres, en educación totalmente, mayoritario. Pero sobre esto se han ido haciendo muchos estudios. Sí es verdad que el acceso a puestos de gestión, a las cátedras, a la dirección, a los rectorados, etcétera, ha sido muchísimo más lento y ahora cada vez, pues bueno, estamos ya hay decanas, ya hay rectoras, llevamos un tiempo y ha ido aumentando la cota de mujeres en el gobierno de la facultad y en la educación en general, pero queda mucho todavía. Queda trabajo. Marta, hablabas de esos retos, ¿verdad?, importantes de la Facultad de Educación, por ejemplo, los de los edificios. Efectivamente, porque una de las cuestiones que se planteó en ese acto del 25º aniversario es esa eterna reivindicación de que se mejore la actual sede, que es la misma, ahora que se refundió, pues claro, la misma que hace tanto tiempo, y eso se nota. Claro, no solo es que la misma, es que tenemos 4 edificios. Claro, gestionar un centro con 4 edificios es muy difícil. En primer lugar, porque necesitamos crear identidad. Nosotros necesitamos tener esa identidad de Facultad de Educación para poder luego trasladar todo ese bagaje que tenemos a las generaciones que vienen a estudiar con nosotros. Sin un edificio eso es muy difícil de hacer. Y luego que, claro, no contamos con los medios físicos para poder realizar esa educación que Canarias se merece. La verdad es que siempre estamos hablando de que la educación tiene que mejorar, ¿verdad? Siempre hay alguna cosita que hacer y es verdad. Pero lo cierto es que debemos un poco echar no solo la vista atrás estos últimos 25 años, echémoslo a los últimos 50 y veremos que esta comunidad autónoma, que tenía un analfabetismo insoportable y un abandono escolar de más del 50%, ha cambiado mucho. Y nosotros creemos que somos un agente importante para eso y nos ofrecemos a seguir siendo ese agente de cambio, de mejora de la sociedad canaria. Y ahí nos encontrarán y ahí nos tendrán otros 25 años más y los que hagan falta. Retos de futuro que pasan, lo hemos visto también en el reportaje, por dar esa visibilidad a la Facultad de Educación, por darle el puesto que se merece, y retos que tienen que ver también con nuevas titulaciones que, si todo va bien, puede ser un hecho el bilingüismo, el grado de bilingüismo. Sí, sí. A nosotros nos parece que la sociedad canaria nos espera y nosotros no podemos demorar más las mejoras que necesita. La Ley Canaria de Educación establece que dentro de un tiempo los centros de Canarias serán bilingües y nosotros tenemos que formarles un profesorado acorde con esa tendencia política y social. A nadie se le escapa que vivimos en las Islas Canarias, que somos una plataforma en medio de esta... Nosotros hemos inventado un término en la Universidad de La Laguna que nos gusta hablar de atlanticidad. Esta atlanticidad, en vez del Atlántico que nos une, en vez del Atlántico que nos separa. Y para eso los idiomas juegan un importante papel, porque del otro lado del Atlántico la mitad habla español, pero la otra mitad habla inglés. Y no estaría mal que nosotros desde aquí pudiéramos cumplir con ese sueño de tener una población formada lingüísticamente y abierta al mundo. Abierta al mundo y sobre todo también ajustarse también al mercado laboral. Hablábamos antes del número de alumnos y alumnas que acoge la Facultad de Educación actualmente, Dolores. Sí,
Es complicado, es complicado ¿verdad? explicar, pero voy a intentar ser breve. Es decir, nosotros ahora mismo en la facultad tenemos más de 2.200 estudiantes entre los 3 grados, sin contar los máster. Les recuerdo que la formación del profesorado de secundaria también se lleva a cabo en la Facultad de Educación, que es verdad que pertenece a la Escuela de Doctorado y Estudio de Posgrado, pero nosotros acogemos a esos casi 300 alumnos y alumnas, ¿no? Entonces, aquí sí que hay un desequilibrio, digamos, entre la oferta pública de empleo, si hablamos sobre todo de los maestros, que es una profesión regulada, y el número de estudiantes con el grado, ¿no? Hace poco tuvimos una conferencia de la presidenta de decanos y decanas de educación y nos contaba que cada año en el Estado español puede haber más de 57.000 egresados en maestros, pero que en el mejor de los casos pueden salir un año 15.000 plazas. Con lo cual, a ver, no se trata tanto de cortar por lo sano, o no sé si por lo sano, decir pues que no entren más de 10.000, ¿no? O que, nosotros ahora mismo tenemos una entrada de 260 estudiantes en el título de maestro en educación primaria y de 195 en maestro en educación infantil y de 200 en pedagogía. Bien, entonces ya no es solo intentar armonizar, no digo limitar, porque no es lo mismo, ¿no? Armonizar la oferta de empleo y el número de estudiantes que se están formando, sino que también eso supone una ratio elevadísima en las aulas, que con 120, como ustedes comprenderán, claro, todas las metodologías más innovadoras o todos los cambios en educación tan necesarios para mejorar la educación de nuestro país y de Canarias en particular, se nos hace prácticamente imposible. Si tuviéramos un edificio, más edificios, más aulas, más profesorado, pues mira, pueden entrar todo el alumnado que quiera. Pero realmente ni está armonizado con la oferta pública de empleo, ni podemos conseguir una formación de calidad como nosotros quisiéramos con este acceso, ¿no? a la carrera. Es muy difícil. No queda demasiado tiempo, pero sí me gustaría ahondar en un asunto que siempre hablamos cada vez que hablamos con profesores, la importancia de adaptarse al alumno de hoy, que no tiene nada que ver con el alumno de hace sencillamente 10 años, cómo las nuevas tecnologías deben entrar en esa nueva motivación de los alumnos, ¿no? Yo siempre digo que funcionamos con currículos del siglo XIX, a ver cómo se los en aulas del siglo XX, con alumnos del siglo XXI, condenados al fracaso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que adecuar los currículos a los nuevos tiempos que corren, que no son solo las TIC. Yo siempre cuento una anécdota de Cervantes, que fue uno de los primeros autores en ver su Quijote en forma de libro. Y cuando se lo presentaron, él dijo, esto se va a cargar la lectura. Y le dijeron, maestro, ¿por qué? Dice, porque nadie lee así, todo el mundo lee así, que eran los pliegos de cordel que se utilizaban en aquel momento. Con las nuevas tecnologías pasa lo mismo, tenemos que tenerlas, no son el fin, son un medio, pero tenemos que tenerlas, porque si no, mal nos va. Pues hasta aquí el tiempo de la Facultad de Educación, de esos 25 años. Plácido, Dolores, muchísimas gracias por habernos prestado su tiempo para hacer este reportaje, Marta, y que además creo que es justo colocar a la educación a la misma altura que, por ejemplo, otros servicios sociales como puede ser la sanidad, ¿no? Muchas veces se denosta la educación cuando es el pilar básico, ya lo decía Plácido en ese reportaje, que sin educación no tenemos médicos, no tenemos ingenieros. Efectivamente, pues lo mejor del mundo para la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna y que consigan ese ansiado edificio. Gracias a los dos. Gracias Cristo. Gracias por tu trabajo.